Buenos días, comunidad cristiana. Good morning. Esta es una mañana en los Salmos. Ojalá que está conmigo y tiene su Biblia abierta, tiene un café, un té a la mano y también algo para tomar apuntes mientras estudiamos juntos. Mi deseo y mi meta es traer herramientas que han sido beneficial para mí en entender los Salmos y también así poder estudiar más profundamente estos preciosos himnos de las Escrituras y poder compartirlas con nuestras familias durante estos tiempos. Así que lo voy a invitar a que empecemos con el Salmo 10. Esta mañana nos toca el Salmo 10 y vamos a empezar con el versículo 1. Y dice lo siguiente: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Qué interesante manera de empezar un himno, ¿no? Con esta pregunta delante de Dios. Ahora, parte de esta petición que está pidiendo nos va a llevar a la primera observación del Salmo 10. Y la primera observación que podemos hacer del Salmo 10 es que el Salmo 10 es una continuación del Salmo 9. El Salmo 10 es la parte 2, por decirlo de esta manera, del Salmo 9. Eso es tal vez una de las razones que el Salmo 10 no comienza con una introducción ni un tipo de explicación, porque está continuando lo que se dejó en el Salmo 9. Pero aún más que esto, la razón que hemos visto que el Salmo 10 es una continuación del Salmo 9 es porque el Salmo 10 juntamente con el Salmo 9 componen un himno acróstico. Hablamos un poquito más de esto ayer en la mañana en los Salmos cuando vimos el Salmo 9. Y hoy simplemente un recordatorio de que esto sigue pasando. Estamos estudiando la segunda porción. Recordémonos que un salmo acróstico es cuando se toma el alfabeto, en este caso el alfabeto hebreo, y con cada línea, en este caso cada versículo, empieza con la primera letra del alfabeto, por decir la letra A, y luego el segundo versículo empieza con la segunda letra del alfabeto, Beit, y así sigue hasta terminar el alfabeto. Y lo interesante del Salmo 10 y el Salmo 9 es que el alfabeto hebreo tiene 22 letras hebreas. Y en el Salmo 9 tenemos las primeras sección del alfabeto hebreo. Y en el segundo salmo, en este Salmo 10, vemos el resto del alfabeto hebreo. Y cada palabra empieza en secuencia con cada letra del alfabeto hebreo. Entonces, simplemente lo que quiero compartir con ustedes es ese recordatorio que lo que estamos viendo en el Salmo 10 es una continuación del tema que vimos en el Salmo 9. Con eso en mente vamos a ver la segunda observación juntos. La segunda observación del Salmo 10 que ya empezamos a ver en el Salmo 9 es que el tema grande de ambos salmos, el Salmo 10 es un tema de injusticia. Esta es la segunda observación que podemos hacer. Hay injusticia y aflicción. Y esto ya lo vimos en el Salmo 9, pero aquí de nuevo lo estamos viendo, pero en una manera diferente. Recordemos que en el Salmo 9 el salmista empieza con alabanza. Empieza con adoración y un reconocimiento de la bondad de Dios por medio de escuchar su aflicción y ver su injusticia y contestar y con juicio justo, ¿verdad? Eso fue el Salmo 9. Pero aquí como que es el mismo tema, pero que cambia un poco el tono musical. Y lo que quiero decir con eso es que en el Salmo 10 encontramos un contexto de injusticia, un lamento. Mira el versículo 1 de nuevo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esto es el contexto, parece ser preciso del salmista. Parece ser que está en una situación difícil y es una situación de injusticia que él está observando y tal vez pasando él mismo. Mira el versículo 2 conmigo. Salmo 10:2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si seguimos leyendo el Salmo, vamos a ver un tema, y el tema es injusticia.
el que tiene más poder está abusando del que es más débil. Eso es lo que estamos viendo, y el salmista no solamente lo ha probado él mismo, lo está observando él mismo en su mundo. Y eso es lo que podemos ver en el Salmo 10, un tema de injusticia. Seguramente usted conoce la injusticia. Tal vez usted ha sido un trabajador piadoso delante de Dios, ha trabajado duro y ha buscado honrar a sus supervisores y ha buscado honrar a su prójimo. Pero cuando llegó el tiempo de promoción, no lo escogieron a usted. El que tenía poder escogió a su mejor amigo. Eso es una forma de injusticia. O tal vez usted, niño o joven de la comunidad cristiana, sabe la injusticia en otra manera. Trabajó duro para ser parte del equipo de fútbol o de baloncesto. Hizo todo para honrar a sus entrenadores, pero cuando llegó el tiempo para intentar de meterse en el equipo, el entrenador ni siquiera puso sus ojos sobre usted. Buscó a los que él ya conocía, a los que a él le caían bien, y a usted lo dejó por un lado. O aún más que eso, como cristiano, usted sigue a Cristo, ama a Cristo, y en los tiempos de aflicción y injusticia que está pasando, tienen que ver con su vida de servir al Mesías. Esto encaja un poquito más en el contexto que estamos viendo por las decisiones que ha hecho el pecador de confiar en el Mesías. Ahora está recibiendo injusticia. Pero lo que llevo es esto, que usted conoce la injusticia, conoce lo que es pasar por un momento donde el que tiene autoridad y poder está abusando del pobre o el débil. Y esto es lo que está observando el salmista en este Salmo 10 con un tema de injusticia, y él hace una pregunta que tiende a hacer cada persona en una injusticia cuando ve que el malo está aparentemente, entre comillas, prosperando sobre el justo. Dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, nombre divino de Dios? ¿Por qué te escondes en el tiempo de tribulación? Es difícil ver a Dios en medio de la injusticia. Es difícil a veces ver a Dios en medio de la aflicción. Pero el salmista va a dedicarse en este salmo, como lo hizo en el Salmo 9, a recordarnos de seguir confiando en Dios en la injusticia. Y lo va a hacer de dos maneras. En el Salmo 10 se puede dividir en dos secciones grandes. La primera sección es del versículo 1 al versículo 7. Y el salmista nos llama a reconocer que estamos en un mundo caído, estamos en un mundo hostil. Desde el versículo 1 al 7, esto es lo que estamos viendo. Lo invito a que vea el versículo 4 conmigo para ver esto. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Qué interesante. Lo que acaba de describir el salmista, empezando con el versículo 1 al 7, es él observando al mundo. Y cuando ve lo que está ocurriendo del impío aparentemente prosperando sobre el débil, está viendo las consecuencias de lo que sucedió en el jardín con Adán. Cuando él declaró su autonomía propia y rechazó el buen señorío de nuestro Señor, vino el caos a este mundo, por decirlo así. El pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo, y la injusticia y el hombre tomando y abusando al prójimo e incluso matando al prójimo, como lo vimos con Caín y Abel, se empezó a ver en este mundo, y el salmista lo está observando. Y sabemos que el salmista está observando un mundo caído porque el apóstol Pablo usó estos mismos textos del Salmo 10 en Romanos 3. En Romanos 3 él citó literalmente esto: no hay ninguno que busque a Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Él tomó el Salmo 10 para hacer la misma observación, en decir que todos nosotros nacimos de esta manera, con esta caída, esta naturaleza caída que no busca a Dios. Y no solamente eso, sino que todo el mundo está lleno de estas injusticias por consecuencia de la rebeldía del hombre. Así que cuando veamos
las injusticias en el mundo y veamos estas cosas, el salmista lo que hace es esto. Él dice, recordémonos que estamos en un mundo caído y en esta era, en este mundo caído, como consecuencias del pecado de la humanidad, en este tiempo que nos encontramos, va a haber injusticias continuas y las vas a pasar, oh creyente, las vas a pasar, oh cristiano, como hemos visto en los Salmos. Es por eso que tenemos llamados de voltear nuestra mejilla. Es por esto que tenemos llamados de confiar en Dios. Llegarán tiempos para confiar en Dios en la injusticia. Y el versículo 1 al 7 nos recuerda de esto, que estamos en un mundo caído, donde vamos a tener que confiar en Dios en este mundo caído. La segunda parte del Salmo 10 se encuentra en el versículo 8 al versículo 18. Y esta segunda parte se va a dedicar a recordarnos, el salmista nos va a recordar que los ojos de Dios están viendo las injusticias que están ocurriendo y habrá un día de paga. Eso es el punto grande, por decirlo, que sigue en el Salmo 10. Las cosas y las injusticias que están ocurriendo en este mundo no están fuera de la vista del juez del universo. Y esto lo empezamos a ver en el versículo 8 al 13. Mira lo que dice el salmista acerca del pensar del impío. Versículo 8 dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Mira el impío. Sus ojos están acechando al desválido, está abusando del que es débil. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y sigue diciendo, y se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, escucha el versículo 11, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Eso es lo que dice el impío. En otras palabras, él está haciendo estos actos de injusticia porque no teme a Dios. En cierta manera nos trae a mente el Salmo 1 y el Salmo 2, esas dos sendas. Aquí vemos una de las sendas del impío que dice, Dios no hará nada. Dios no está viendo. Vemos el que ha rechazado el perdón que se encuentra en el Hijo y en el buen señorío del Mesías en el Salmo 2 diciendo, no queremos seguir sus planes, yo soy Señor. Y está actuando de tal manera y se está jactando diciendo, Dios no estará haciendo nada sobre esto. Y esto lo vemos en el versículo 13 de 9. Mira, dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirarás, no vas a hacer nada sobre esto. Vemos en esta segunda sección que el impío está demostrando falta de reverencia y temor a Dios y diciendo Dios no hará, y como dice el texto, no ha visto nada, no lo verá. Pero hace el salmista un recordatorio que aunque ellos dicen que Dios no está viendo y Dios no va a inquirir y tomar a cuentas, esto no es el caso, porque mira el versículo 14 al 18, vamos a ver el versículo 14, dice, tú lo has visto, hablando de Dios, porque mirarás el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Y esto sigue hasta terminar el versículo 18, donde vemos esos temas de nuevo que vimos en el Salmo 9, de Dios sentándose en su trono y ejerciendo juicio hacia el impío que rechazó su mano traspasada de misericordia y perdón. Del versículo 14 hasta el 18 empezamos a ver las imágenes del juez contestando y en cierta manera imágenes escatológicas, dándonos a recordar el fin del mundo y el fin del impío. Y vemos hasta imágenes un poco violentas, porque aquí dice en el texto, que en el versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo. De nuevo vemos Dios rescatando al que ha confiado al Mesías,
y vemos Dios ejerciendo juicio hacia al que ha rechazado la misericordia de Dios. Así que esas son las dos secciones grandes del Salmo 10. Vemos un recordatorio del mundo caído y que tenemos que confiar en Dios durante esta era. Y luego vemos un recordatorio de que nada está lejos de la vista de Dios y habrá un día de dar paga. Esto me recuerda de algo que una vez me dijo uno de mis profesores, Dr. Daniel Garland. Él escribió un libro acerca de estos temas de la soberanía de Dios sobre las injusticias. Y él cita lo siguiente, que encaja muy bien al Salmo 10. Le quisiera compartir lo que dijo el profesor Dr. Daniel Garland. Él dijo: los impíos pueden parecer bendecidos y los justos pueden parecer malditos. Pero al final, en última instancia, ¿dónde será su fin en la eternidad? Nos contará la historia. ¿Qué cierto es esto? El impío en el Salmo 10 está diciendo: yo estoy disfrutando de la vida y del abuso y de las riquezas que obtengo de abusar de mi prójimo, mintiendo para obtener beneficios. Está viviendo como que si Dios no está viendo. Y el que sufre como consecuencia es el pobre, el que no tiene, el que ha confiado en el Mesías y por lo tanto está repagando con bien al que le da mal. Y vemos derrotas aparentes, enemigos prosperando, pero el fin no será esto. Como dijo el profesor Garland, al fin, a la última instancia, ¿dónde estarán en la eternidad? Nos van a contar la historia. Y el salmista quiere que veamos eso. Al fin el impío no prosperará, como dijo el Salmo 1 y como estamos viendo en el Salmo 10. No se parará en la congregación de los justos, dijo el salmista en el Salmo 1. Y en el Salmo 10 estamos viendo ese recordatorio. El que confía en Dios, que cobre ánimo al ver que la injusticia solo es por un momento. Glorifiquemos a nuestro Dios y brindemos misericordia en el nombre de Jesús hacia nuestros enemigos. Recordemos que estamos en un mundo caído y sigamos confiando en Dios. Las injusticias van a venir, creyente. Estemos preparadas por ellas y para responder en fe en Jesús por medio de ellas, recordando que Él es el único justo sin culpa que pasó injusticia en esta tierra. Y el impío, que esto sea una advertencia y que lo usemos como una advertencia amorosa hacia los enemigos de Dios, que escuchen y tiemblen de que Dios trae un día asignado donde va a traer el juicio y el juicio que Él vio de todas nuestras iniquidades. Como se ha dicho, todo pecado será pagado, sea en la cruz por medio de la expiación de nuestro Señor Jesús, o será en una eternidad de infierno por Dios mismo, quien es justo. Como iglesia, bendecimos a Cristo, porque nuestras culpas han sido pagadas en su misericordia, en su Hijo Jesús, el perfecto sacrificio expiatorio por su pueblo, que ha resucitado y es salvador de su pueblo. Pero para el impío, el juicio viene, y viene por medio de ese Salvador que será su juez. Así que reciba consuelo, iglesia, en saber que el fin de usted por medio de Jesús es bendecido por la eternidad, y que el que ha rechazado las manos del Mesías, que esto sea un mensaje evangelístico en el Salmo 10, de decir: para de vivir así, arrepiéntete y confía en Jesús, quien es juez y te ofrece misericordia como Salvador hoy, antes del gran día de juicio. Este es el Salmo 10.